con todo y Pensini y un poco más. De nuevo con ustedes aquí en Con todo y Pensini por Globovisión. Tenemos ya aquí en el estudio hace rato el primer vicepresidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal. Ustedes lo conocen. La última vez cometí el error, como que cambié 2 letras, me dio dislexia. Aquí tiene el que es @CALG56, @CALG56. Ahora está correcto, ¿verdad, Carlos? Perfecto. Bienvenido al programa y buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a ti y saludos a toda la audiencia. Gracias. ¿Cómo está el empresariado venezolano? ¿Cómo ha seguido el curso de las empresas? Ya entró en vigencia el nuevo salario mínimo a partir del 1 de este mes. ¿Cómo está afectando eso a la industria? Bueno, uno quisiera venir a los programas de televisión y de radio a dar buenas noticias, a decir que la economía se está recuperando, a decir que el país avanza, que estamos aumentando la producción, que están llegando nuevas inversiones, que se están abriendo nuevas fábricas, nuevos puestos de trabajo, pero lamentablemente esa no es la realidad. Lamentablemente nosotros hemos venido indicando ya desde hace bastante tiempo, yo creo que ya hasta años, que es necesario un cambio de modelo económico, que las medidas de controles, de ataques hacia la libre iniciativa privada van destruyendo empresas, van destruyendo puestos de trabajo y eso continúa cada vez más. Y el efecto lo está sintiendo el consumidor. Cuando uno empieza a ver empresas tan importantes como recientemente decía el Grupo Empresas Polar, que están trabajando al 30% menos su capacidad, cuando durante toda la crisis que hemos vivido en los últimos años siempre estaban a tope de producción, y cuando vemos indicadores de sectores de alimentos que también andan en promedios de caída de esos niveles o aún más, y cuando vemos también las cifras del sector industrial que están trabajando cercano a un 40-45% de capacidad instalada, es una situación muy grave. Es una situación que se refleja por las cifras informales que saquen del Banco Central de Venezuela, porque lamentablemente, hay que decirlo, es insólito que a estas alturas del año el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística sigan sin publicar cifras oficiales del país, cosa que hace imposible planificar y que cree desconfianza y que cree incertidumbre. Esas cifras extraoficiales nos indican que el Producto Interno Bruto ha caído en un 11% en el primer semestre, 11%. Cosa que es dramático, y para el que quizás no entienda esta cifra, el Producto Interno Bruto de un país es la suma de todos los bienes y servicios que se hacen en un país. Eso hay que sumarlo a la caída del año pasado, de la caída del año antepasado. Son caídas acumuladas que ya superan 20-25%, cosa que es sumamente dramática. Te tengo que preguntar algo con respecto a esa caída del Producto Interno Bruto, porque se ha reportado a través de Reuters, a través de indicadores informales, como tú también estás hablando, o por ejemplo el cierre de Schlumberger, donde se pierden más de 600 empleos, hasta 2.000 se pueden perder porque están cerrando algunas de esas gabarras. Pero en esa caída del Producto Interno Bruto también está cayendo la producción petrolera, porque eso es lo que se está reportando por distintos medios. Bueno, no está el desglose porque no se publica, pero eso es la caída total. Ahí están todos los sectores de la economía, según las cifras extraoficiales que se manejan. Ahí está el sector público, el sector privado. Y cuando uno ve las cifras del año pasado, del Producto Interno Bruto manufacturero, por decirte un ejemplo, el sector manufacturero representaba el 18% del PIB, del Producto Interno Bruto total, ya está cercano al 13%, de lo cual 12% es privado y apenas el 1% es público, con todo y la inmensa cantidad de empresas, con todo y que ellos tienen a Sidora, a la CanTV, a la cementera, y suma empresas que han expropiado. Eso apenas representa el 1%, porque lamentablemente el grueso de esas empresas que han sido expropiadas, tomadas o confiscadas, o muchas veces robadas porque no se le ha pagado a sus accionistas originales, no están produciendo prácticamente nada. Entonces podemos interpretar de ahí y de lo que tú dices, que estas empresas que han sido confiscadas, expropiadas, como lo quieras definir, una vez que empresa tomada, como dicen, por ejemplo, una Kimberly-Clark y eso, entran con mucho ímpetu y después entonces, ¿qué pasa? ¿Se queda eso en nada? ¿Votan finalmente a los empleados o están pagados en una nómina de algo que no produce? Bueno, en muchos casos son empresas que primero están paradas sin producir nada y tienen hasta el doble de la nómina.
Es dramático que el mismo nuevo presidente Sidor hace un par de semanas atrás reconocía que tenían 16.000 trabajadores cuando tenían que tener 4.000 trabajadores. Y Sidor, simplemente para poner un ejemplo, una empresa emblemática venezolana, Sidor llegó a producir en manos privadas más de 4.300.000 toneladas de acero líquido y el año pasado apenas llegó a 1 millón. Y ahorita es que está arrancando producción en lo que va de año. O sea, eso tiene paralizado a toda la cadena metalúrgica aguas abajo que se diseñó en el país, porque hay que recordar que el sector metalúrgico se diseñó en el país como una alternativa al sector petrolero y ese sector fue destruido. Si uno ve empresas como Sidetur, que fueron expropiadas también, que por cierto tampoco serán compensados sus accionistas, esas empresas están prácticamente paralizadas y uno puede ir caso por caso, donde empresas productos que se veían anteriormente en los anaqueles y no están. Y al final del día, ¿quién paga las consecuencias? Lo pagamos todos los venezolanos con el desabastecimiento, con el incremento de los precios. ¿Y qué es lo que agrava la situación? Que cuando tú produces menos, como estamos explicando, y le incrementas los costos por decreto, como todos estos decretos salariales, tú tienes que diluir mayor cantidad de costos entre menos cantidad de productos. ¿Y cuál es la consecuencia? El incremento de los precios. Eso es matemática pura y simple. La única forma de abatir la inflación es aumentando la producción, aumentando la competencia, que tengas más oferentes. Y el modelo económico que estamos viviendo actual va en línea totalmente contrario. Reduce la producción, reduce los oferentes, aumenta el control del Estado y por ende se produce más inflación. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Alarquiaga, aquí nos dio algunas cifras de que de más de 12.000 empresas que elaboraban en el país, ahora quedan menos de 4.000 y que la cifra va descendiendo rápidamente. Y sobre todo pequeñas y medianas empresas que bajo estas condiciones y salarios mínimos no pueden operar. ¿Qué quiere decir esto para la industria? Entonces, ¿de quién es la guerra económica? ¿Por qué va a haber una guerra económica si de 12.000? ¿Quién está perdiendo entonces esa guerra económica? Bueno, que no existe. Yo creo que todas las encuestas han demostrado hasta la saciedad que el venezolano ya no cree que hay una guerra económica. Lo que hay es un modelo económico que está destruyendo la economía privada, está destruyendo la capacidad de la libre iniciativa que tiene cualquier ciudadano de dedicarse a la actividad de su preferencia. Eso no es una guerra económica. Lo que hay es un modelo económico que está destruyendo, como ha sucedido en todas partes del mundo donde se han instalado modelos socialistas. No es nuevo, nosotros eso se ha dicho, la literatura es amplia. En todos los casos donde se han establecido modelos socialistas, tenemos los mismos resultados. Y en todos esos casos, los países han tenido, después de gravísimos costos para su sociedad, han tenido que rectificar. Lo vimos en China, ahora hasta Cuba está rectificando ante unas pequeñas aperturas al mercado, a la oferta y a la demanda en los mercados. Y nosotros, en vez de tomar esas rectificaciones, en vez de entender que el plan de la patria no es la Constitución, que el plan de la patria no puede restringir las libertades económicas que están garantizadas en la Constitución, se sigue de una forma empecinada en establecer un modelo económico que está destruyendo la calidad de vida de los venezolanos. Bueno, vimos por ejemplo algo que me llamó la atención esta semana, el presidente inaugurando y dando bautizo a una revista de los CLAP. Y ya cuando tú haces una revista es porque el CLAP llegó para quedarse. Y también he oído algunas declaraciones de algunos políticos de parte del gobierno dando instrucciones, pero instrucciones políticas y mando a los CLAP, pero ya alejado de la distribución de alimentos. Entonces los CLAP llegó para quedarse. Esto es un modelo marxista-leninista. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso me vas a decir a qué tipo de modelo estamos entrando. Se está radicalizando entonces esta revolución. Estamos con Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Después venimos con Ramón Muchacho, que está allá en el estudio alcalde de Chacao, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. De regreso con ustedes, estamos aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión con Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Y Fede Cámaras representa el brazo político de lo que es la industria y es importante tener la reunión de todas las cámaras para defenderse y para tener sus derechos, igual que tienen los trabajadores y se presentan siempre ante la OIT. Vemos que tenemos un movimiento de los países no alineados, una reunión que se lleva adelante allá en Margarita, que está en contra de todo lo que son los imperios, según su calificativo. Pero quería preguntarte, ¿Venezuela ha cambiado su modelo económico
tantas veces ya en los últimos 17 años, sobre todo desde hace pocos años que entró el presidente Maduro, en este momento estamos radicalizando un proceso, estamos yendo más a un marxismo, leninismo cívico-militar. Primero aclarándote que Fedecámara representa a todos los sectores de la economía, no al industrial que comentaste. Perdón, tienes razón. Sí, a todos los sectores de la banca, la agricultura, el sector industrial. Comercio. Todos los sectores de la economía están reflejados en Fedecámara. Lo que estamos viendo ahorita es la profundización de un modelo económico que está plasmado en el Plan de la Patria. Los CLAPS no es nada nuevo. En el Plan de la Patria se establece taxativamente que hay que eliminar los canales de distribución y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Es un modelo que está llevando el consumo directo del Estado al consumidor, pero donde tú, ciudadano, consumes únicamente lo que el Estado quiere que tú consumas y en la cantidad que quiere que tú consumas, no que tú tengas una libre elección. Y eso está plasmado de esa manera en el Plan de la Patria. Y el Estado está controlando a todo lo largo y ancho de la cadena. Las empresas que están trabajando a mediana capacidad, esas empresas están recibiendo, ya no pueden comprar las materias primas de forma directa, sino el Estado se las asigna. Pero se las asigna ahora con una variable que te dice que después que tú la transformas en producto terminado, ¿a quién se la debes despachar? Y se establece una lista y suministran a las empresas listas de productos, de la lista a quién le tiene que entrar, y en esa lista ahora no están las cadenas de supermercados en las cantidades originales, sino que están las alcaldías, las gobernaciones, para suministrar los productos a través de los CLAP, y por eso ahora estamos viendo que hay menos productos regulados y menos productos bajo control en los canales comerciales, porque lo canalizan todo lo poco que hay hacia un manejo político de los ciudadanos que le está llegando eso. Entonces, definitivamente es una profundización de lo que está planteado en el Plan de la Patria, que no viene, por cierto, del presidente Maduro. Es un Plan de la Patria que viene diseñado por el presidente Chávez. Sí, sin embargo, por ejemplo, el presidente PDVSA hace poco en una reunión criticó el Plan de la Patria diciendo que, bueno, que había que revisarlo, y como cualquier plan, está escrito en piedra, y criticaba precisamente algunas de estas expropiaciones, confiscaciones de las que hablábamos en la otra parte del programa, y decía que, bueno, que por ejemplo estaba PDVSA siendo afectada por las que habían expropiado el sur del lago y que no los dejaba producir más. Y tenemos una caída en la producción, como hemos dicho, que según Reuters y según Schlumberger, que se va, y una cantidad de datos que están llegando desde la OPEP, que estamos en menos o alrededor de 2 millones de barriles de producción mensual. Pero lo que yo digo, ¿por qué entonces le caen encima del pino del tubo que retractarse de una rectificación del Plan de la Patria, si nos está perjudicando hasta en el petróleo? Bueno, porque la opinión que priva son los de los radicales. Efectivamente, ya varios ministros habían dicho que había que corregir. El mismo ministro Pérez Abad había dicho que había que hacer un plan de devolución de empresas que habían sido expropiadas. Ya funcionarios hasta de PDVSA Agrícola tenían conversación con empresas, con proyectos que ellos habían manejado para ver cómo se le pasaban a manos privadas, y todo eso se paralizó. Y el mismo presidente de PDVSA, que hizo esas observaciones, como tú dices muy bien, tuvo que rectificar, y quizás no lo sacaron porque están en todo ese proceso de canje de la deuda petrolera, y sería un grave error cambiarlo en ese momento. Pero eso ratifica que la posición radical dentro del gobierno es la que sigue privando, y que no se observa ninguna disposición del gobierno nacional para buscar un cambio de modelo que nos permita ir hacia un país de progreso y bienestar, que es lo que yo creo que todos los venezolanos aspiramos, de que sean de la tendencia política que sean, que piensen ideológicamente como quieran pensar. Todo venezolano aspira a tener una mejor calidad de vida, para él, para sus hijos y para sus nietos, y es inevitable y es una verdad que no puede ocultarse que el modelo actual tiene destruida la calidad de vida de todos los venezolanos. En cuanto a la militarización del país y sobre todo de la economía, ¿le ha afectado a Fedecámara y a sus miembros? Bueno, el proceso de militarización no es un proceso nuevo, es un proceso que viene desde hace tiempo, pero ahora durante el periodo de Maduro está más militarizado que hasta con el periodo de Chávez, donde tenemos ahora algo insólito, tenemos generales por líneas de producto, que eso yo creo que eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Y yo creo que lo que los generales y las personas que están visitando, como el mismo presidente ha dicho, que se han visitado más de 1000 empresas, están viendo la realidad.
Cuando van a las empresas van a ver que no hay inventario, que no hay producto, que no hay semilla, que no hay fertilizante, que no hay insumos, están llegando y ven los almacenes vacíos. Entonces yo no sé qué es lo que le estarán reportando a su sala estratégica de análisis, pero están viendo la realidad. O sea, que no existe una guerra económica, sino lo que existe es las consecuencias de un modelo económico que está destruyendo la actividad privada. Y sabes lo más triste, Carlos, que están mandando productos a Venezuela, como se mandaban a Cuba, se mandan desde Miami con productos venezolanos, clásicos que se producían aquí, que ya no se producen en el país. No, y estamos en un fenómeno insólito, que donde se están permitiendo importaciones libres por las fronteras. Por lo menos los reportes que a nosotros nos llegan del Estado Bolívar es que están entrando entre 50 y 60 gandolas diarias de productos brasileños libres por Boavista, que no pagan impuestos, que compiten deslealmente con los pocos productos nacionales que hay, y uno ya va hasta supermercados en Puerto La Cruz y empieza a conseguir productos brasileños. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que no hay dólares para tener materias primas, para crear empleo y trabajo en Venezuela, y el mismo gobierno está propiciando que entren importaciones libres de otros países, afectando al trabajador venezolano y el empresario venezolano? Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos en la gestión con todos los industriales, comercio y todo lo que no deje. Lo que pasa es que uno piensa siempre en la industria FECámaras, pero son muchos más, así que disculpe a los que omití. Carlos Larrazábal, primero vicepresidente de FECámaras. Regresamos con el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Hey.